Mucho gusto, mi nombre es Eduardo Sandoval y en esta ocasión vamos a repasar rápidamente un poco de la historia de Hildegard de Bingen, por qué fue tan importante y por qué como músicos y estudiantes de música no podemos olvidarla ni dejarla pasar por alto. Ojalá puedan entretenerse y aprender un poco. No siendo más, Hildegard von Bingen es una de las únicas dos mujeres entre 34 hombres que ostenta el título de doctora de la Iglesia. Mística, filósofa, vidente y artista, es una mujer de gran importancia para la historia de la humanidad y del feminismo, en el que renace como símbolo del movimiento y como referente del feminismo en los aspectos teóricos. También fue una de las primeras mujeres en escribir abiertamente sobre sexualidad femenina, placer y legitimar las igualdades entre los hombres y las mujeres. Nacida en el año 1098 en Bersmenheim, Alemania, fue entregada como diezmo al monasterio de San Disibodo por sus padres Hildebert von Bersmenheim y Matilde von Mersheim, debido a que fue la 10ª hija del matrimonio. A la edad de tan solo 8 años empezó su formación para el servicio religioso, bajo la tutela de la hermana Judith de Bersmenheim, abadesa del monasterio. En este punto resaltaremos lo siguiente. Primero, la Iglesia era el eje político, económico y militar de la mayor parte de Europa, claramente como herederos directos del Imperio Romano. Segundo, las mujeres tenían restringidas posibilidades para desarrollar sus proyectos de vida. Se podía resumir en servir en la iglesia o en casarse y trabajar en la casa, combinando sus labores domésticas con ayudar al trabajo de su marido y la crianza de los hijos. Y tercero, si servías en la iglesia, tus posibilidades, aunque eran un poco más amplias, también estaban limitadas por tu origen. Por ejemplo, si eras hija de un noble, podías llegar al puesto de abadesa, máximo orden jerárquico para una mujer. Pero si venías de un humilde, tus posibilidades eran muchísimo menos. Esta última razón fue demasiado importante para que Hildegarda pudiera desarrollar su potencial, dado que de la mano de Jutta, Hildegard aprendió lo correspondiente no solo al servicio religioso, sino también filosofía, plantas y sus usos, y también la lectura y la escritura en latín básico, bastante funcional a pesar de su poca sofisticación. Conocimiento también reservado para los hombres, claramente, y solo los hombres de la iglesia. Tras la muerte de Jutta, Hildegard asume su puesto, y con esta situación como parteaguas comienza el trabajo académico de la entrante abadesa. Tenemos en cuenta que era hija de nobles, y ahora, con un puesto de autoridad y la creciente población femenina del monasterio, lo cual implicaba claramente una tendencia a los embarazos cuyas únicas responsables terminaban siendo las servidoras religiosas, logró, a partir de sus relaciones diplomáticas, construir su propia abadía e independizarse del poder masculino que la retenía y minimizaba, dándole la posibilidad de recibir una autorización directa del Papa para escribir y promulgar el conocimiento divino revelado a ella por Dios. Y esto salta a la vista por su importancia.
Ella cuenta en sus cartas y en las notas autobiográficas que plasma en su obra sobre el don de la visión que le acompaña desde niña, pero que nunca había compartido, dado que no era cosa de mujeres la revelación de los propósitos divinos. Así lo escribe: como no me fiaba de mí misma, durante mucho tiempo me negué a escribir, no por terquedad, sino por práctica de humildad, hasta el día en que fui abatida por el látigo de Dios y me encontré yaciendo en el lecho de la enfermedad, hasta que al final, viéndome obligada por la enfermedad y gracias a la ayuda de una noble virgen de buenas costumbres, así como gracias al hombre al que, como ya he dicho, me confié, me puse a escribir. Y mientras lo hacía, tomé conciencia, como ya he dicho, de la extremada profundidad de estos libros, y saliendo de la enfermedad, después de haber recuperado mis fuerzas, he pasado casi 10 años para realizar esta obra. Esto lo escribe como prefacio de Lestivias, su primera obra escrita, y la cual clausura con el Ordo Virtutum, traducida como la Orden de las Virtudes. Esta es la única pieza dramático-musical de Hildegarda. Su composición es en lengua latina y data aproximadamente del año 1151. Su argumento es un grupo de 17 virtudes que guían y aconsejan en el camino de regreso a Dios a un ánima o alma que está siendo perseguida y seducida constantemente por la palabra del diablo. Bueno, y aquí notamos un rasgo característico de Hildegarda. Para Platón la música es un insumo que el humano consume para su beneficio. Para Hildegarda, la música es una expresión del alma y por lo tanto debe ser para la adoración. Esto hace que cuando escriba su obra, solamente lo que está relacionado con lo divino puede ser representado musicalmente. Por eso cuando el diablo aparece en el Ordo Virtutum, siempre recita su texto, nunca lo canta. Otro rasgo importante de la obra de Hildegarda es su capacidad de crear relaciones intertextuales. Por ejemplo, el Lestivias es un texto literario que habla, entre muchas otras cosas, de las virtudes que ella en el Ordo Virtutum presenta como personajes, evitando dejar espacios en blanco y cabos sueltos a malas interpretaciones. Es bastante conocido y de larga tradición en el medioevo la relación de la música mundana con la celestial. La priora de Bingen no era indiferente a esta concepción y la hablaba en el final de Lestivias acerca de la importancia de la música, a tal punto que sostiene que, así como la palabra representa el cuerpo, el cántico manifiesta el espíritu, pues la armonía celestial revela la divinidad y la palabra difunde la humanidad del Hijo de Dios. Pero podemos develar de esta frase la importancia de la armonía celestial y la palabra, a las que equipara en importancia, rasgo que se verá traducido a su música. Pero precisamente por esto, para Hildegard, el canto y la música en la liturgia es algo vital, necesario e irrenunciable. O en sus palabras, así como el poder de Dios, volando por doquier todo lo abarca, así la razón humana posee una inmensa fuerza para cantar con voz viva y despertar con un cántico las almas dormidas.
Esto escrito por Hildegarda nos revela su gran inclinación por la música y el valor y la preponderancia que le da en la liturgia y en sus escritos. Pero entonces, ¿cuáles fueron los aportes de Hildegard a la música? Para la época, los mayores avances en el área estaban sucediendo en París, precisamente en la escuela de Notre Dame, de la mano de Leonan y Perotin, los más famosos compositores de esta época, y contemporáneos de la abadesa. Dichos avances tenían que ver con el desarrollo notacional y polifónico, pero siempre sustentados filosófica y teóricamente, en contraste con Hildegard, que sostiene que sus conocimientos fueron dados de forma epifánica por Dios a través del don de la visión. Esto resulta increíblemente conveniente para la época en la que el don divino era un argumento casi irrefutable y prácticamente el único camino para dar preponderancia a una figura femenina. Aunque no podemos comprobar o negar dicho evento, podemos afirmar que su estilo particular es destacado por sus características particulares dentro de la estilística de la era, no de los avances que se estaban dando. Su característica más preponderante, y donde demuestra toda su musicalidad e intuición, es la forma que usaba melodías melismáticas, dando una alta importancia a la música, pues fácilmente podemos encontrar en sus obras sílabas con varias decenas de notas, como por ejemplo en este fragmento del ítem de Virginibus. En la sección señalada encontramos poco más de 60 notas en la segunda sílaba de la palabra divino. Esto para la época no era común, y a pesar de que el uso de su polifonía era precario, sus piezas mantuvieron un alto estándar en la época, trabajando duplicaciones a quintas, octavas y dobles octavas. El trabajo musical de Hildegard es eminentemente, por no decir exclusivamente, coral. Su repertorio está escrito en notación neumática diastemática. Llegó a componer el nada ínfimo número de 78 obras musicales, que fueron agrupadas a posteriori en una recopilación que ella misma hace, llamada La Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestes. Dichas obras cuentan con 43 antífonas, 18 responsorios, 7 secuencias, 4 himnos, 2 sinfonías dentro del concepto medieval de la palabra sinfonía, un aleluya, un kyrie, una pieza libre, un drama musical y un oratorio. El caso del oratorio de Hildegard es particular y bastante llamativo. El oratorio se define como un género narrativo dramático sin puesta en escena, generalmente tripartito, y alterna entre canto y recitación. Pero lo realmente importante de este fenómeno es que este género se formalizó después de varios siglos, aproximadamente para el siglo XVII. Podríamos especular sobre su influencia en el desarrollo del género, pero nos limitaremos a afirmar que fue ella una de las primeras escritoras en incursionar en el género. Por lo tanto, uno de los primeros oratorios escritos en la historia de la música fue escrito por Hildegard von Bingen. Si bien en este espacio logramos percibir la faceta artística a grandes rasgos de Hildegard von Bingen, recordemos que su aporte va mucho más allá de lo meramente artístico y musical.
Recordemos que fue una mujer que se atrevió a escribir en una época donde las mujeres no tenían derecho a la palabra. Enseñó cuando no era labor de mujeres enseñar. Sus textos hablaban del cuerpo y de la sexualidad femenina. Abordaba también la feminidad divina y el origen divino de la feminidad. Por eso y por tantas cosas que no caben en este video, me atrevo a decir que su aporte más importante en la humanidad fue su propia vida, entendiendo su vida como una forma de romper parte del paradigma. La imagen de la abadesa cobra importancia por sus posturas éticas, políticas y estéticas.